Hola niños, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva clase para esta semana. Considero que esta es la clase más importante que vamos a ver porque es un tema principal en la que se enfoca todos los temas que hemos venido viendo estos días, que es sobre la fe y asimismo que ha servido para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Entonces espero que le pongan mucha atención porque es muy importante y es muy hermosa la historia que les tengo hoy. El propósito de su historia es muy importante. Entonces primeramente les vamos a dar gracias a Dios por este día, le vamos a pedir la dirección a Dios para esta clase. Entonces, como ustedes ya saben, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar y hablar con nuestro Padre Celestial. En este día, Padre de la Gloria, primeramente te estamos dando las gracias por este día más que nos permites vivir. Asimismo, te pido que tú seas guiando esta clase, que sea para la obra y la gloria y la honra tuya, Dios. Te pido que tú seas dirigiendo esta clase para que cada uno de los niños que puedan ver este video sea de gran fortalecimiento espiritual para ellos, para que tú seas trayéndolos al arrepentimiento, para que ellos sean teniendo unos oídos sensibles a tu palabra. Quédate con nosotros, bendice, que todo esto sea para gloria y honra tuya. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Listo? Entonces, como ven acá detrás mío, el título se llama Jesús es crucificado. Es muy bonita la historia que les tenemos y es muy lindo el propósito. Entonces, me acompañan a Lucas 23 y espero que ya tengan asimismo sus Biblias en la mano. Entonces, nos vamos al versículo 26, ¿listo? Dice el versículo 26, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Entonces, como vemos acá, ya Jesús estaba cargando. Entonces, como para darles un contexto de en qué momento estaba, entonces ya habían como decidido que iban a crucificar a Jesús siendo él inocente porque no había cometido ningún pecado, ningún error, pero a pesar de eso ya ellos habían decidido que lo iban a crucificar. Entonces acá podemos ver a los guerreros, él ya iba cargando la cruz porque ya lo iban entonces a ir a matar, ¿listo? Entonces, dice el versículo 27, y le seguía la gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Versículo 28, pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en los que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces acá por eso les estamos poniendo esta imagen. ¿Por qué? Porque cuando él se refiere a esos tiempos difíciles, en aquellos momentos en los que hay demasiado pecado y van a haber mujeres que no van a querer tener hijos. Entonces esto es muy importante porque si vemos cada día en este mundo, la maldad es muchísimo más grande. Entonces debemos tener presente eso, de que por eso nosotros debemos estar cada día fortalecidos más espiritualmente, porque cada día el hombre es más malo de lo que es, ¿sí? Porque ese es el pecado original cada uno de nosotros traemos desde el momento en que nacemos. Entonces esto es lo que quiero que ustedes, digamos, que comprendan en esta parte del pasaje, que cada día el mundo está peor, cada día el mundo tiene más cosas, pero es de nosotros permanecer firmes en la palabra y estar todo el tiempo ahí en constante crecimiento para no desviarnos de la palabra de Dios. ¿Listo? Entonces, dice que el versículo 30, seguimos, dice: entonces comenzaron a decir a los otros montes: caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. 31, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Versículo 32, dice: llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Entonces malhechores era pues gente mala. Entonces vemos acá ver a otras personas que también iban a ser crucificados, también habían sido juzgados. Malhechores es como ladrones, personas que habían hecho algo malo y también les habían dado como la pena de muerte por medio de la crucificación. ¿Listo? Dice el versículo 33, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, a uno de la derecha y otro a la izquierda. Entonces aquí él tiene como uno a su izquierda y otro a su derecha. Dice, versículo 34, y Jesús decía: Padre,
perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repitieron entre sí sus vestidos, echaron suertes. Entonces, él dice que ellos lo que hicieron fue repartir los vestidos. ¿Y quiénes eran los que los estaban repartiendo? Los romanos, que eran los mismos que estaban cuidando a ellos de que no los bajaran para que ellos no fueran crucificados. Eran como los guardias en ese momento, y ellos antes echaban suerte, o sea, se ponían como a jugar con los vestidos de Jesús mientras él lo estaban crucificando, ¿verdad? Porque si sabemos, pues a él le pusieron una corona, pero antes le habían puesto una capa. Entonces, con todas estas ropas que le habían quitado a Jesús al momento, ya después de que lo crucificaron, entonces esas ropas pues quedaron abajo, y con ellas antes estaban como jugando mientras que él estaba agonizando. Dice el versículo 35, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él. Entonces esto es muy triste, ¿verdad? Porque a pesar de que ellos en ese momento ellos no tenían su conciencia o no tenían el conocimiento de que ellos estaban crucificando al Hijo de Dios, aparte de eso se burlaban de lo que estaba sucediendo en ese momento. Lo que pasa es que ellos no sabían de a quién estaban matando, no sabían el pecado tan inmenso que estaban cometiendo. ¿Listo? Entonces dice en el versículo 35 que vamos, dice diciendo: a otros salvó. Sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Entonces ellos eso se lo decían con ironía. Entonces, como podemos ver acá, los romanos estaban cuidando la cruz, pero entonces antes les decía: si usted salvó a otras personas, sálvate a ti mismo. Pero eso es irónico porque ellos lo hacían en forma de mofa, en forma de burla hacia Cristo. Ellos no lo hacían como en verdad en su corazón. Entonces esto es muy triste, ver la ignorancia tan tremenda que ellos tenían en ese momento, pero ese era el propósito de Dios, y ya ahorita lo vamos a ver. Dice el versículo 36, los soldados le escarnecían acercándole y presentándole vinagre. O sea, lo maltrataban, aparte de que él estaba sufriendo, porque le habían puesto clavos en sus pies, en sus manos, estaba agonizando. Aparte de eso, ellos lo maltrataban más de lo que él estaba y más de lo que había sufrido. Porque si bien recordamos, y ya hemos escuchado en muchas ocasiones esta historia, a él aparte de eso lo golpearon, lo escupieron, lo maltrataron, y fueron muchas cosas malas que le hicieron a él. Entonces, él aparte de eso seguía sufriendo, más allá de que él estaba agonizando. ¿Listo? Dice, entonces, en el versículo 37, vuelve a decirle: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Entonces, si ven que acá le volvían a decir, entonces ellos les decían, porque Cristo se proclamaba como el rey de los judíos, pero ellos lo hacían con la intención de seguirle haciendo mofa. Entonces dice el versículo 38, había también sobre él un título escrito, las letras griegas, latinas y hebreas, que decía: este es el rey de los judíos. Entonces aquí vemos, entonces esta era la frase en la que hace mención acá en la Biblia, de que le habían puesto, y asimismo lo que ya habíamos leído, que tenía un malhechor a su derecha y un malhechor a su izquierda. ¿Listo? Dice: y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Entonces uno de ellos le estaba diciendo: oye, si tú eres Cristo, sálvate y sálvanos también a nosotros, porque se supone que tú eres el Hijo de Dios. Entonces dice, respondiendo el otro le dijo, diciendo: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Entonces, si ven esa reflexión tan bonita que estamos haciendo acá, que nos dice Cristo en su palabra, de que le está diciendo: ni siquiera de esta manera acepta y reconoce que Él es el Hijo de Dios. O sea, era tremenda como la incredulidad de ellos, que a pesar de eso se seguían burlando de Él. Uno de ellos no creía, pero entonces el otro le dijo: ni siquiera estando en esa condenación, o sea, en ese momento en que también estaba agonizando, ya iba a morir, iba a perder su vida, y ni siquiera si creía en Dios, ¿sí? Entonces, dice el versículo 41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. ¿Por qué?
porque ellos eran malhechores, o sea, ellos habían robado. Pero dice, en el versículo 41 dice, mas este ningún mal hizo, o sea, a él lo crucificaron siendo inocente, él no había cometido pecado alguno, no había cometido ningún mal, era santo, él mientras vino a la tierra, él se conservó santo y nunca cometió mal contra nadie, siempre estuvo honrando a Dios. Entonces, a pesar de eso, a él lo habían condenado para crucificarlo. Dice entonces el versículo 42, y dijo a Jesús, entonces uno de esos malhechores que ya les había mostrado en la parte anterior, en la imagen anterior, le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él sí creyó, hubo uno de esos malhechores que sí creyó y dijo, acuérdate de mí. Entonces sabía que él era el Hijo de Dios, sabía que iba a morir, pero asimismo sabía que él le podía dar la vida eterna. Entonces asimismo el malhechor le dijo, acuérdate de mí. Y miren tan bonitas estas palabras que Jesús les dijo en el versículo 43. Dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué palabras tan bonitas, ¿no? Porque así mismo, como Jesús iba a morir ese día, el malhechor también iba a morir, pero él le dio una promesa muy linda y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, no en 10 años, no en 5 años, no, hoy, o sea, en el mismo momento en que ese malhechor falleció, él estaba ya en el paraíso con Cristo. Entonces Cristo le dio la vida eterna, ¿verdad? Es muy bonito porque le dio la salvación. Dice el versículo 44, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció, o sea, es como cuando a las 6 de la tarde ya el sol se va yendo y se pone ya como si fuera a ser, ya empieza a ser de noche. Entonces dice que el sol se oscureció, o sea, como que se tapó. Dice, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Aparte de eso, mencionemos acá que en el 44 dice, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. O sea, hubo 3 horas en el que el momento el cielo se oscureció. Dice el versículo 46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Entonces vemos que cuando dice expiró fue cuando él murió, pero primero encomendó su espíritu a Dios Padre. Entonces digamos, seguimos entonces acá con el versículo 47, dice, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio la gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Entonces cuando él se refiere a que era justo, era porque Cristo no había cometido pecado. El centurión es uno de los soldados, uno de los romanos que estaba cuidando la cruz y estaban esperando a que Jesús muriera. Mas él fue también una de las personas que creyó y como lo dice entonces acá en el versículo 47, verdaderamente este hombre era justo. Entonces él asimismo también reconoció que Jesús era el Hijo de Dios, que era un hombre justo, era un hombre santo y a pesar de eso lo habían matado, lo habían crucificado y lo habían maltratado tanto. Entonces él también reaccionó y creyó en Cristo. Entonces él también se convenció de que Cristo era el Hijo de Dios. Dice el versículo 48. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que habían acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Entonces vemos acá qué tan gran arrepentimiento fue el que tuvo la gente. ¿Por qué? Porque había mucha gente, todo el pueblo judío fue el que crucificó a Jesús, pero cuando lo mataron, ellos se dieron cuenta, cayeron en cuenta que verdaderamente Cristo era el Hijo de Dios y cuán grande maldad habían hecho, ¿cierto? Habían cometido mucho pecado, entonces ellos se arrepintieron mucho en su corazón
y ellos les dolió en su corazón haber hecho esto, pero que ya era muy tarde, porque ellos ya habían matado al Hijo de Dios. ¿Listo? Dice el versículo 49, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Entonces vemos que habían muchos seguidores de Jesús, pero que asimismo pues los judíos lo mataron. Pero entonces más allá de eso también hay un propósito, y esa es mi reflexión que les traigo para el día de hoy. ¿Por qué? Porque esta historia que acabamos de ver, aunque es muy triste, porque vemos todo lo que le hicieron a Cristo, vemos digamos como las grandes cosas horribles, todo el dolor que le pueden causar a un hombre, se lo hicieron a él. Pero a pesar de eso vemos que todo es con un propósito, y sabemos, como sabemos todos y como le hemos venido enseñando a ustedes en la iglesia, el propósito de que Cristo muriera en una cruz. ¿Para qué fue? Para Él salvarnos de la condenación eterna, ¿verdad? Porque si Él no hubiera muerto, si Él no lo hubieran crucificado, sencillamente nosotros no tendríamos la oportunidad de tener una vida eterna. Entonces ese suceso, ese hecho era necesario para que cada uno de nosotros fuéramos salvos, ¿cierto? Pero esta salvación debemos recordarla que no es tan sencilla, y nosotros debemos venir a Cristo. Pero entonces esa es mi reflexión para el día de hoy de ustedes. Entonces dice, ¿estamos valorando el sacrificio que hizo Cristo por nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué les hago esta reflexión tan importante y por la que hemos nosotros venido reforzando? Esos son los propósitos que hemos hecho nosotros con estas clases para llegar a este punto, porque si bien toda la Biblia habla de Cristo, de que iba a venir un Salvador al mundo, el que nos iba a dar la vida eterna, entonces ese es nuestro propósito principal como cristianos, ¿verdad? Nuestra salvación, que vengamos al arrepentimiento cada uno de nosotros pidiendo perdón por nuestros pecados, porque por culpa de nosotros también Cristo fue crucificado. ¿Listo? Nosotros despreciamos las personas que nos están predicando, nosotros no estamos valorando el sacrificio que hizo Dios. ¿Cuál fue ese sacrificio? Morir en una cruz. Entonces eso quiero que lo tengan muy presente, que cuando nosotros no ponemos atención, cuando no estamos atentos a la palabra de Dios, estamos desperdiciando y no estamos valorando ese sacrificio tan importante que hizo Cristo por cada uno de nosotros. ¿Listo? Entonces quiero que mediten mucho en esto. Quiero que cuando alguien les predique, no pongan sus oídos como sordos, ¿sí? Sino que siempre tengan una disposición para escuchar la palabra de Dios, para que cuando sus papás les prediquen siempre estén atentos a la palabra de Dios, porque eso es lo que nosotros debemos tener, la voluntad para siempre escuchar la sana doctrina, la voluntad para siempre crecer en Cristo, y primeramente la voluntad para ser salvos. ¿Listo? Para que Cristo venga, para que Él nos perdone de todos nuestros pecados. Entonces esta es, yo creo que así como les recordaba, les reitero, es la historia más importante, es el fin y el objetivo de toda la Biblia. Entonces quiero que por favor reflexionen en esto. ¿Listo? Entonces esta fue la historia. Asimismo pues las tenemos entonces el versículo de memoria que está en Isaías 53:5. Entonces espero que se lo aprendan, que Dios les continúe bendiciendo grandemente. Y asimismo también entonces les voy a mostrar el taller que vamos a estar realizando el domingo. ¿Listo? Entonces así como ven este video primeramente y ya aprendimos esta historia tan hermosa que es la salvación que Dios nos da, también quiero mostrarles entonces el taller. Pero entonces el taller, vemos entonces que está basado, pues como ya lo hemos visto en varias veces, es nuestro taller de nuestro verso de memoria que ya se los mencioné antes. Aquí está nuestro falso verdadero, que es el que vamos a solucionar con las profesoras el domingo. Vamos entonces a hacer en la parte de abajo, está también pues nuestra sopa de letras como siempre, está nuestro dibujo, y abajo en la parte final está un laberinto. Entonces por favor lleguen dispuestos
para ver esta lección el domingo. ¿Listo? Por favor, mediten mucho en esta palabra que acabamos de leer en las Sagradas Escrituras, mediten en ella, mediten el sacrificio tan hermoso, y la intención es de que ustedes ya lleguen preparados para el domingo con la clase, que le digan a la profesora: aprendí esto, he estado meditando sobre lo que vimos esta semana, asimismo que ya le hayan echado un check al taller. Entonces, que espero que lo tengan muy presente. Nos vemos el domingo para poder socializar nuestro taller, para poder aprender, para poder tener compañerismo con nuestros amiguitos en la iglesia, y nos vemos en una próxima ocasión para ver un tema hermoso que nos trae la Biblia. ¿Listo? Entonces nos vemos el próximo domingo y chao, chao niños, nos vemos.